Durante estos meses he leído mucho para no conformarme con lo que pasó y quitar las puntadas que siento en el pecho. La angustia es eso, un dolor que no te mata, pero tampoco te deja. A ratos crees que te vas a morir, pero no te mueres. Leí en la Biblia sobre el Leviatán, el gran monstruo de los mares, y que los vikingos describieron como una criatura que acompañaba a sus navegantes, una serpiente gigante avanzando a la par con las embarcaciones, y que en realidad no era sino un cardumen de peces pequeños que a la distancia semejaban la forma de un animal enorme. El tema de las criaturas misteriosas parecía resuelto hasta que, en la época de las grandes guerras, durante un enfrentamiento entre un submarino alemán y un barco inglés en el Atlántico, un animal parecido a un cocodrilo de 15 metros saltó por los aires como consecuencia de una explosión. Tan impresionados quedaron todos que dejaron de disparar y cada bando arrancó para su lado. Años después, un reporte parecido vino del Pacífico. Un bicho de 7 metros de largo era capturado en la costa de California. Hay sitios web que muestran fotos del animal, pero nada parece muy contundente. Pueden ser las imágenes de un ser vivo o de una sábana enrollada. Eso es parte de uno de los cuentos que están en este libro, El mundo abajo, del escritor y académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, Patricio Jara, a quien saludamos al otro lado de nuestro Zoom. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Antonella? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien por este lado? Sí. Y quería preguntarte por esa organización que decidiste tener, porque yo te puedo lanzar teorías de por qué lo organizaste así, pero prefiero que me Ajá. cuentes tú cuál fue la lógica de organizar de esta manera el mundo abajo. Eso es lo más difícil, porque claro, los libros de cuentos son, yo los entiendo como un proceso eh, similar a una novela, en la medida que hay un estado de ánimo permanente, hay un estado de alerta ante ciertos temas que es como constante. Pero ocurre también que los libros de cuentos funcionan por acumulación, ¿verdad? Es como un sedimento. Y luego de esa etapa, y que digamos que para este caso fue como 3 años de trabajo, algunos relatos son muy antiguos en cuanto a su idea, no es su escritura. Y posteriormente viene lo más difícil, que es la sintaxis, que es cómo se presenta, cuál abre el libro. Eh, Conversaba ayer con un amigo músico y claro, y me decía que es como similar, que tenemos un set de canciones, la primera marca probablemente mucho, pero también la segunda, y también la tercera, y también la cuarta, y también la última. Ujú. Y en ese sentido, claro, como tú dices, hay dos partes en el libro, y quizás podrían pensarse como dos estados de ánimo. Uno primero un poco más absorto, más contemplativo frente a las cosas, y la segunda parte que es mucho más reactivo, que es mucho más al choque, por llamarlo así, que tiene mucho más fuerza, que es mucho más violento también, y es mucho más mala onda que la primera parte. No sé si coincido con lo que tú estás pensando, pero me encantaría No, escuchar tu fíjate. teoría. No, fíjate. Yo creo, a mí, mi manera de dividirlos fue como creo que los primeros 3 cuentos son muy profesionales, son muy técnicos, en el sentido que los protagonistas, quienes hablan, explican el mundo que ven desde su profesión, ¿no? Entonces partimos con esta mujer que trabaja en el aeropuerto inicialmente, y después se dedica a armar los Rutas caminos de los aéreas. vuelos, ¿no? Las rutas Claro. aéreas, ¿cierto? Y es súper técnica, es su voz respecto a cómo funciona esto, y luego sus reflexiones. Luego tenemos este buzo, ¿cierto?, que le sucedieron estas cosas. Entonces, pienso que un poco, creo que el dolor de los 3 primeros cuentos se esconde detrás de este ejercicio un poco más profesional. Y esa Sí, manera de sí. acercarse al mundo desde un lugar más técnico, diríamos. Ajá. Y los otros 4 cuentos tienen que ver con gente que quiere hacer otra cosa. En este caso hay varios personajes que además componen una banda de rock, y son distintos cuentos protagonizados por ellos, por distintos personajes Claro. de la banda de rock. Entonces ellos lo que quieren es hacer música y hacen otras cosas entonces su mirada quizás es un poco más distante Ujú. respecto a la realidad que están contando. No sé, Patricio, me Sí, lancé. creo que lo que tú dices es mucho más asertivo e inteligente que lo que voy a hacer yo. Punto para ti, por completo.
Bueno, pero siendo esos los acercamientos, ¿no? Lo que sí Ajá. hay en el libro es cierta incomodidad respecto a la realidad que les toca habitar a estos personajes y Sí. cada uno desarrolla ciertas estrategias respecto a eso. Hablemos un poco de cuán importante era para ti dar cuenta de esa incomodidad que probablemente nos resulta tremendamente familiar en esta época pandémica, ¿no? Claro, claro. Yo siento que eh, una de las formas, bueno, o quizás una de las principales formas que los personajes tienen, o el tipo de personajes que me interesan a mí, es cómo uno se vincula con el mundo a partir de un oficio. Lo que puede ser un poco riesgoso en el sentido de que venga la pregunta, ¿cuál es tu rol dentro de la cadena de producción, verdad? Ujú. Pero siento que el dedicar tiempo a algo, eh, y dedicar mucho tiempo a algo, el crearte tu lugar, ¿verdad? Tu espacio, tu lugar en el mundo, de algún modo, ¿verdad? Nos vinculamos así, de qué es lo que aportamos a la comunidad, y eso es como indesmentible. Eh, Siempre va cambiando porque las personas van cambiando también. Yo siento ahí por ejemplo, en los dos primeros relatos que están muy relacionados también, porque hay personajes que son hermanos, ¿verdad? Ujú. Eh, Tiene que ver un poco con el hastío y el paso del tiempo. Ujú. O sea, esta idea de invertir tanto tiempo en esto, ¿cómo lo voy a dejar? Eh, y hay veces que uno cree que no cambia, pero finalmente cambia. Tiene que ver con la madurez, tiene que ver con cómo miramos ciertas cosas. Hay un personaje que en el primer relato que dice, me presentaron como la niña que Mm. hizo tal procedimiento. La ruta Santiago-La Serena. Claro, y ella dice, y claro, yo ya tenía 30 años, ya era vieja. Eh, A uno la siguen tratando de niña, querido, te lo digo. sí, 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 por supuesto. Y dejamos los 30 hace rato. Claro, claro. Y tiene que ver, claro, con eso, tiene que ver con con hacerse un lugar y con la precariedad que muchas veces eso implica. Claro, tú mencionabas la época de pandemia, que finalmente todos debimos acostumbrarnos o tratar de hacer lo mismo, o más o menos lo mismo, pero de otro modo. Y muchas veces eso se transformaba en un simulacro, ¿verdad? Como que hacíamos que trabajábamos en algo y en realidad a nadie le importaba. Estaba nuestra cabeza puesta en otro lugar y también nuestras preocupaciones. Eh, es raro, es raro. Yo siento igual que en, en términos creativos, la pandemia me sirvió más para corregir que para escribir. Ujú, Me ujú. sirvió más para releer que para leer. Creo que libros nuevos debo haber leído 3, con suerte, 4, salvo los trabajos digamos, propios de la universidad, en fin. Pero por las mías yo creo que no pasé de 3 o 4 libros y sí releí mucho, Ujú. sí releí muchísimo. Porque era como querer encontrarse en lo que no estaba, ¿cachai? Sí. Como regresar al espacio, o cuando viste una película, volver a la sensación que tuviste en ese momento 5 años atrás, o en fin. Cuando nos Por sentíamos ahí yo más lo siento un seguros, poco. cuando nos sentíamos más Justamente, seguros y las cosas parecían más claras, ¿no? Y sí, quizás lo que une a los personajes de El Mundo Abajo tiene que ver con ese mismo espíritu, con que no se sienten seguros en el mundo. Ahora, eso que yo escogí leer me pareció que era representativo del libro porque los personajes siempre están dialogando con la realidad. Y de hecho sí, tú tomas, el libro está intervenido con como datos noticiosos, pensaríamos, sí, ¿no? sí. Con relatos reales que parecen fantásticos, pero Ujú. son reales. Y es desde ese lugar en donde se van haciendo las conexiones y los personajes se enfrentan a este mundo que, como decías, tremendamente incómodo, pareciera bastante amargo, también tratando de buscarle algún orden. Yo creo que, por ejemplo, ese personaje lo único que quiere es darle un orden a su dolor, porque ya no tiene Sí, razones para levantarse en la mañana. No les vamos a decir por qué tienen que leer el libro. claro. O sea, y de hecho, fíjate, claro, te das en un punto que yo considero bien importante, es que ese personaje cuenta que busca notas científicas, que las anota, que las escribe, ¿verdad? Y son justamente esas notas las que van apareciendo alrededor de todo el libro, Ujú.
concursiva, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con el ¿y qué hago ahora? O sea, se cuestiona la vocación, ¿verdad? Es como esta idea del ¿y esto era? ¿Esto era realmente todo? O sea, y ya fue. Es como esta sensación de voluntad, de esto que nos hace levantar en la mañana, que es la vocación, el oficio, ¿verdad? De dedicarnos a cosas que probablemente no tienen tanta espectacularidad, y lo digo en todo orden de cosas, pero sin embargo nos conectan con el mundo. Yo pienso mucho en la gente que, que un día deja de trabajar, por ejemplo. Ujú. O sea, lo viví muy de cerca con mi mamá cuando jubiló. Yo estaba muy preocupado de qué iba a hacer ella en el mundo. Se había trabajado toda su vida en algo, Ujú. toda su vida, y de pronto cortar con eso. Y yo creo que la principal preocupación no era que dejara de, o sea, que descansara de una vez por todas, sino que era que qué venía después, ¿cierto? Y el personaje del segundo relato, siendo joven, se ve en una situación parecida, ¿verdad? O sea, de no querer volver. Claro, pero ahí en el caso de hay un trauma. Ahora, lo que me parece Claro. que es interesante es que, excepto a él, el resto de los personajes del libro no les pasa nada espectacular, diríamos, no les pasa nada radical respecto a sus existencias. Como que están ahí, pasan cosas, sin duda, ¿cierto? Sorprendentes, quizás movilizantes, pero hay esta inercia que les rodea, y yo creo que tus relatos lo que hacen es invitarnos, a nosotros, las y los lectores, a acercarnos a pensar sobre esa inercia, que ese piloto automático un poco en el que ellos están y que empiezan a cuestionar. Claro, claro. Y que bueno, a diferencia de lo que pasa con la segunda parte de los relatos, donde las cosas toman otro color, por llamarlo así. O sea, es como estos músicos que desempeñan trabajos, o sea, uno que desempeña un trabajo que nunca esperó, el otro que viaja, o sea, esta idea pero que es perfectamente posible, o sea, viajar a Calama a comprar una guitarra. Eh, y esta idea del qué hago aquí, Ujú. qué hago aquí, por qué estoy aquí, por qué no recibí la guitarra y me fui nomás, de que me quedé y en fin. Bueno, pero Eh, ahí también hay un ejercicio tuyo de explicitar, porque el personaje que le vende la guitarra es bien particular. Y yo sí, pensaba, cuando lo leía decía, pero esto es perfectamente realista. Además que hay gente que vive así, por supuesto. abandonada de sí misma, ¿no? Ujú. Y especialmente pensaba en las zonas radicalmente productivas como las zonas mineras, en la pregunta del para qué, la pregunta de cuál es mi lugar, la pregunta, además, que yo creo que aquí es mucho más profunda, es cuáles son mis vínculos. Porque también hay un tema con los vínculos que cruza todo el libro, ¿no? Ujú. Sí, pues, sí. Yo siento que uno se da cuenta de lo que es en la medida que está fuera de su contexto, por completo. O sea, cuando yo creo que uno siente o uno tiene más noción de sí mismo, de sus particularidades, incluso de su fisonomía, en fin, cuando está lejos de su hábitat, donde no hay iguales a nosotros. O sea, yo creo que uno se siente más periodista cuando no está con periodistas, cuando es completamente distinto en lo que hace y en los intereses al resto, ¿verdad? Ujú. Eh, y claro, y los personajes aquí, o al menos el del relato que ocurre en el cementerio de autos, ¿verdad? El penúltimo. Claro, él está ahí porque, o sea, está dispuesto a estar ahí porque necesita la plata para ir de gira con su banda. Claro. Y claro, y esa pregunta un poco se le podría devolver al lector. Es decir, ¿hasta cuánto estás dispuesto a hacer o sacrificar por lo que quieres? O sea, te da, ya no importa, aguanto porque va a valer la pena. Aguanto porque va a valer la pena. Eh, yo siempre me acuerdo, por diferentes circunstancias, cuando presenté mi primera novela a una editorial el año 2002, eh, y la traje, vine, no me acuerdo qué cosa, pero tenía que entregarle y me quedé un día más.
y, y me tuve que quedar en una residencial de Vicuña Maquena, o sea, porque era como un pesebre, de verdad, no tenía plata para más. Y yo en un rato cuando estaba acostado ahí, decía, esto va a valer la pena. O sea, yo decía, tiene que valer la pena. No sé si les gusta o no la maldita novela, no lo sé. Pero decía, a ver, es como, ya, hagámoslo, sí, vale la pena, intentémoslo, porque hay no te digo que un bien superior, pero hay una motivación mayor. Y son esas cosas cuando te ponen a prueba la vocación, finalmente. Pues es como cuánto eres capaz de aguantar, y que pasa mucho con la precariedad, ¿verdad? Pasa mucho con ciertos oficios, ciertas profesiones en que nos cuesta, ¿verdad? Armar o nos cuesta preparar el terreno para hacer lo que queremos hacer. Y pienso en la literatura, pienso en la música, pienso en las artes visuales, audiovisuales, en fin, tú sabes. Sí, pero también pienso en todas las personas que en una sociedad productivista como la nuestra entran al lunes esperando el viernes, ¿no? Y como que la vida entra en receso y uno se banca los días de la semana porque finalmente el viernes volvemos a vivir. Yo creo que ahí hay una reflexión para hacer y por lo mismo les invitamos a que se consigan El Mundo Abajo, el último libro de Patricio Jara con quien hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Patricio, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.